telescopios como Hubble y Webb han mirado increíblemente lejos en el pasado del universo. Están siguiendo las primeras galaxias del cosmos y encontraron islas de estrellas que se desarrollaron solo 235 millones de años después del Big Bang. En las dos primeras partes del documental hemos conocido los límites galácticos e intergalácticos, así como los límites de telescopios como el telescopio espacial James Webb. Hemos descubierto nuestro hogar, la Niaquea, el Gran Atractor y estructuras gigantes como la Gran Muralla de Sloan y la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. En esta parte queremos ir un paso más allá y ocuparnos de los límites del universo. ¿Cuáles son los verdaderos límites del cosmos? ¿Qué horizontes cósmicos existen? ¿Cómo se originó el universo y cuán extenso es el cosmos total? Y ahora comienza el viaje para esta última tercera parte. Les deseo mucha diversión. El universo muy temprano debe haber sido un lugar de extremos solo milisegundos después del Big Bang. Era diminuto y abrasadoramente caliente. Toda la energía y materia estaban unidas en un punto lo más pequeño posible, miles de millones de veces más caliente que el interior del Sol. En los primeros segundos después del Big Bang, el universo ya debía haberse enfriado lo suficiente como para permitir la formación de las partículas más fundamentales, como los quarks y los electrones. Los quarks se unieron para formar protones y neutrones y a medida que el cosmos continuaba enfriándose, se formaron los núcleos de deuterio, hidrógeno, helio y litio, pero todos ionizados, ya que los electrones no se unían a los núcleos atómicos debido a las increíblemente altas temperaturas. El universo era muy denso y la energía no podía escapar de él. Rebotaba en los electrones libres y buscaba una salida de esta sopa primordial, pero no encontraba ninguna. Si esperamos 380.000 años, el universo se enfriaría lo suficiente para permitir a los iones capturar electrones y formar átomos neutros. Llamamos a este proceso recombinación, aunque fue la primera vez en este universo que este proceso ocurrió en absoluto. No obstante, el resultado de este proceso fue la oscuridad total. La materia aún no se había unido y tomaría al menos 235 millones de años antes de que se formaran las estrellas y las galaxias. Comenzó la llamada era oscura cósmica. Por lo tanto, si los científicos intentaran mirar hacia el pasado del universo hasta el Big Bang, se encontrarían con una especie de pared. Esto se debe a que la observación de cualquier proceso en el universo requiere fotones. Aunque la radiación estaba libre después de la recombinación, gigantescas nubes de hidrógeno, helio y litio atravesaban el cosmos, reteniendo la luz como un prisionero. Esta neblina no debería despejarse hasta al menos 235 millones de años después del Big Bang, porque eso es lo mínimo que tarda la materia en el cosmos en formar las primeras estrellas. Como resultado de esto, los astrónomos tienen enormes dificultades para mirar aún más atrás en el pasado. Es como tratar de detectar una bombilla que de alguna manera está dentro de una neblina que atenúa cada vez más su luz. No se trata de una pared en el sentido tradicional. Es una especie de horizonte cósmico que no podemos atravesar con métodos convencionales. Por supuesto, podríamos consultar la radiación de fondo cósmica y ver cómo era el universo aproximadamente, 380.000 años después del Big Bang en el momento de la recombinación. La radiación de fondo representa este momento específico. Sin embargo, más sobre esto en el último capítulo. Cualquier telescopio que intente descubrir algo, tal vez unos pocos decenas de millones de años después del Big Bang, tampoco encontrará nada. El universo, después de la recombinación, estuvo en una era oscura durante al menos 100 millones de años. Una analogía con la edad oscura de la humanidad entre 500 y 1000 años después de Cristo. Un tiempo en el que cultural y tecnológicamente apenas sucedió algo nuevo. Pero no debemos imaginar esta edad oscura como una era de silencio. La materia se agrupaba en conglomerados más densos. Quizás ya 100 a 150 millones de años después del Big Bang se formaron las primeras estrellas, donde el hidrógeno se agrupó y encendió la fusión nuclear en su interior. Esto debió ocurrir en todos lados. Las primeras estrellas probablemente eran estructuras muy masivas y extremadamente efímeras, que no podían emitir su radiación al éter, ya que aún estaba bloqueada por el hidrógeno y helio ubicuos. Debe haber tomado mucho tiempo para que el gas en el cosmos se condensara tanto a través de la gravedad que la radiación realmente pudiera viajar sin obstáculos a través del universo.
Sin embargo, la forma y la rapidez con la que ocurrió esta transición todavía se entienden muy poco. Sin embargo, los astrónomos saben con certeza que apenas pudimos o podemos recibir luz de la era oscura. Hace unos 10 a 20 años, la opinión general en la astronomía era que la era oscura duró al menos 300 millones de años. Sin embargo, con el descubrimiento de la galaxia CERS 39316 por el telescopio espacial James Webb, los astrónomos pudieron limitar un poco la era oscura. Por ende, duró hasta un máximo de 235 millones de años después del Big Bang. Como conclusión, podemos inferir que las primeras estrellas probablemente se formaron incluso antes, pero su radiación, debido a la neblina de hidrógeno, tal vez, como ya se mencionó, aún no puede ser recibida. En la astronomía, el tránsito de la era oscura a un universo de estrellas, galaxias y luz se conoce como el amanecer cósmico. Así como el Sol en la Tierra anuncia un nuevo amanecer, las primeras estrellas y galaxias marcan el momento en que la luz finalmente pudo viajar a través de todo el universo. Quizás nunca podamos superar este límite. A menos que los astrónomos encuentren una manera, tal vez a través de un nuevo método de observación o algo más, para observar la era oscura o al menos inferir indirectamente sobre ella. Sin embargo, aún se desconoce cómo debería ser esto. ¿Es esta ya la frontera del universo? ¿Y por qué debería haber una frontera en absoluto si la teoría de la relatividad general nos dice que el universo es infinito? Los astrónomos estiman que el universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 96.000 millones de años luz. Tiene un radio de 48.000 millones de años luz. Los astrónomos saben esto aproximadamente a partir de la radiación de fondo cósmica, de la cual se sabe que representa los centros de masa del universo temprano. Las regiones más densas en la radiación de fondo cósmica se han desarrollado en galaxias, cúmulos de galaxias o supercúmulos. Este borde o pared con el que estamos tratando aquí se conoce en astronomía como el horizonte de partículas. ¿Podemos entender esto quizás como una especie de horizonte de eventos cósmicos? No del todo. Los astrónomos entienden el horizonte de eventos cósmicos como la región detrás de la cual la luz emitida hoy ya no nos alcanza. Esos son cerca de 16.000 millones de años luz. ¿Pero qué pasa con las galaxias observadas por Webb? ¿No hemos encontrado algunas galaxias que están a más de 30.000 millones de años luz de distancia? Por lo tanto, con el telescopio espacial James Webb, hemos visto galaxias que ya están más allá del horizonte de eventos cósmicos. La galaxia GLASS 3N está a 37.000 millones de años luz de distancia de nosotros. CERS 39316 se encuentra incluso a una distancia aún mayor de nosotros. Sin embargo, si emiten luz ahora, ya no podríamos recibirla, porque el universo ya se está expandiendo a una velocidad superior a la luz. Sin embargo, las islas estelares dentro del radio de 16.000 millones de años luz del horizonte de eventos cósmicos pueden ser vistas si emiten su luz hoy. Las galaxias más allá de eso están prácticamente perdidas para nosotros, por lo que nunca podremos observar el desarrollo de las islas estelares tempranas encontradas por Webb, ya que ya han escapado del horizonte de eventos cósmicos. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. La luz de la galaxia CERES T19331. 6 tardó cerca de 13.6 mil millones de años en llegar a nosotros. Es difícil decir qué tan lejos estaba la galaxia de nosotros cuando emitió la luz, pero podemos suponer que no eran exactamente 13,6 mil millones de años luz. A medida que la luz viaja hacia nosotros, el universo sigue expandiéndose y aumenta la distancia a esta isla estelar. Debido a la gran distancia de la galaxia CERS 9936 a la Vía Láctea cuando la luz fue emitida, esta se alejó de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. El cruce de este punto es el horizonte de eventos cósmico. Cuando se alejó de nosotros a una velocidad superior a la de la luz, su radiación emitida dejó de alcanzarnos. Por lo tanto, vemos esta galaxia tal como era antes de cruzar el horizonte de eventos cósmico. Por lo tanto, el horizonte de partículas cósmicas es un límite de cuánto podemos ver en total, mientras que el horizonte de eventos cósmicos es un límite para la radiación emitida actualmente. ¿Hay un universo más allá del horizonte de partículas al que podríamos llegar viajando más rápido que la luz? A estas preguntas queremos dedicarnos en el último capítulo. Antes de eso, algunas otras consideraciones e información sobre el horizonte de partículas. A medida que nos aproximamos al horizonte de partículas, las imágenes de los objetos se vuelven más borrosas. Si miramos al universo justo después del Big Bang, es probable que no veamos materia durante la era oscura y solo veamos oscuridad.
Quizás en el futuro exista un método de observación con el que realmente podamos recibir estructuras de la era oscura. Sin embargo, actualmente no se conoce ninguno y habrá que ver qué sucede. Así, nuestro horizonte absoluto de partículas es el momento de la recombinación. No podemos mirar muy atrás en el tiempo. Sin embargo, no podríamos alcanzar el horizonte de partículas ni siquiera a la velocidad de la luz, porque se aleja de nosotros a una velocidad superior. Detrás del horizonte de partículas debería haber un vacío total. Un vacío aún más profundo que el del cosmos. Un vacío por el que el horizonte de partículas barre y crea nuevas galaxias y materia. En algún lugar del universo, la creación continúa y el cosmos se expande sin cesar. Y si el cosmos se expande infinitamente o si su expansión se detendrá en algún momento, no podemos decirlo. Parece más probable que el universo se expanda aceleradamente hasta el fin de los tiempos. Queremos echar otro vistazo a la estructura de nuestro universo. ¿Cómo se originó exactamente el cosmos y qué sucedió realmente durante el Big Bang? Para entender cómo se ve nuestro cosmos hoy, tenemos que volver al principio, al Big Bang. Aunque los astrónomos ya han descubierto estructuras enormes e infinitamente largas en el universo, todavía se enfrentan al mayor misterio que oculta la verdad sobre nuestro cosmos. ¿Cómo llegó todo a ser lo que vemos ahora? ¿Qué eventos llevaron a la formación de los filamentos, los cúmulos de galaxias grandes, supercúmulos y supercúmulos con su aparentemente interminable número de islas estelares? En el modelo estándar de la creación del universo, existe la teoría aceptada por la mayoría de los científicos, que el universo se originó a través de una especie de Big Bang. Sin embargo, este no es un estallido o explosión en sí, sino la expansión del universo a partir de la singularidad original. Cualquier materia y radiación pueden atravesar el espacio, pero cuanto más lejos están de nosotros, son arrastradas por la expansión, como un bote en un río. Por eso, entre otras cosas, la denominación de flujo de Hubble para la expansión del cosmos es muy significativa. Pero volvamos al Big Bang, ¿ya? Fragmentos de segundo después del Big Bang, había irregularidades en la distribución de la materia del universo, algunas reflejadas en la radiación de fondo de microondas cósmica. Una radiación en el rango de microondas que llena todo el universo y aproximadamente se originó unos 380.000 años después del Big Bang. Es una especie de huella de la distribución de materia en el universo. Como resultado, se formó esa estructura filamentosa del universo que ya conocemos y que no necesitamos repetir aquí. Estas irregularidades se pueden explicar a través de las fluctuaciones de temperatura de la radiación de fondo. Están representados en esta imagen de la sonda espacial Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que observó la radiación de fondo cósmica desde el año 2001 hasta el 2010. En la imagen se pueden ver áreas rojas, verdes y azules. El rojo corresponde a temperaturas más altas y por lo tanto a áreas de mayor densidad de materia, mientras que las áreas azules son regiones de baja temperatura con muy baja densidad de materia. Las áreas rojas y verdes pueden entenderse como una especie de precursor de la red cósmica filamentosa. En estos puntos se acumuló más materia que en los campos azules. Desde las manchas azules se desarrollaron los vacíos entre los cúmulos de galaxias y los supercúmulos de galaxias, las paredes. En resumen, cualquier estructura del universo, ya sea el Gran Atractor, la Gran Muralla de Sloan o la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis, ya estaba grabada en el universo 380.000 años después del Big Bang. Son la huella dactilar de nuestro cosmos. Sus gérmenes ya estaban establecidos con la distribución irregular de densidad poco después del Big Bang, y lo que una vez pudo haber sido más pequeño que un guisante, ahora creció hasta convertirse en las gigantescas estructuras del cosmos que estamos considerando en este documental. Pero no debemos ignorar otros aspectos en la creación y desarrollo de nuestro cosmos, materia oscura. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la apariencia y la estructura del universo? Bastante, según la mayoría de los físicos. Una breve nota: los astrofísicos generalmente distinguen entre materia bariónica, es decir, luminosa, y materia oscura. La materia luminosa es la cosa que vemos en el universo. Emite radiación, interactúa entre sí y nos permite intuir la estructura filamentosa del universo. Pero aún llegaremos a las propiedades de la materia oscura. Muchos físicos asumen que la materia oscura constituye hasta el 63% de la materia en todo el universo. Al parecer, la materia oscura tuvo una gran participación en la distribución del material visible en el universo. No solo parece haber mucha más materia oscura que materia visible, probablemente también se ha acumulado donde se encuentra la materia visible.
La materia visible y no visible parecen interactuar entre sí a través de su gravedad, aunque esta influencia mutua solo se manifiesta a gran escala. Por lo tanto, se ha descubierto que las estrellas y el gas en las áreas exteriores de una galaxia se mueven más rápido de lo que la masa de la materia visible en una isla estelar debería permitir. En términos puramente matemáticos, la materia externa de una galaxia debería salir disparada de ella, porque se mueve más rápido de lo que los cálculos permiten. Por lo tanto, se llegó a la idea de buscar la razón de esta cohesión gravitacional en la materia oscura, que no puede ser detectada, pero que actúa a escalas galácticas y asegura que las galaxias no se desintegren debido a su velocidad de rotación. Por eso se dice que las galaxias, además de su masa visible, tienen una proporción mucho mayor de materia oscura. Se estima que la masa total de la Vía Láctea, incluyendo materia visible y oscura, es de aproximadamente 1.5 billones de masas solares. Esta cifra se compone de 500.000 millones de masas solares de materia visible y 1 billón de masas solares de materia oscura. Distribuciones de masas similares de 1 a 2 probablemente existan en la mayoría de las galaxias del universo, por lo que una gran parte de la masa de una galaxia probablemente consista en materia oscura y la menor parte en materia visible. ¿Cómo debería verse la materia oscura y qué propiedades tiene? Los científicos están de la opinión de que tal materia debe ser apenas reactiva y muy lenta. No emite luz, de ahí su nombre, pero se hace notar por sus efectos gravitacionales, ya que ayuda a mantener unidas las grandes galaxias. Muchos científicos suponen que la materia oscura es lenta y pesada y consiste en las llamadas partículas masivas débilmente interactivas, o WIMPs por sus siglas en inglés. Estos se pueden entender como partículas masivas que interactúan débilmente. Son fríos, pesados, lentos y se supone que tienen aproximadamente 100 veces la masa de un protón. En simulaciones anteriores del universo, este tipo de materia pesada y no reactiva llenaba casi todo el universo y se encontraba principalmente en las galaxias, especialmente en las áreas exteriores de una isla estelar. Sin embargo, los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts realizaron una nueva simulación y dotaron a la materia oscura con las propiedades mencionadas anteriormente. El resultado fue que la materia del universo se contrajo en forma de grumos y creó estructuras similares a burbujas. Los diferentes grumos de materia ni siquiera formaron galaxias adecuadas. Sin embargo, la materia visible estaba muy caótica. Sin embargo, los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts acaban de discutir recientemente un nuevo tipo de materia oscura. Se supone que es muy ligera y existe a través de espacios extremadamente grandes. Se supone que su longitud de onda se propaga a través de grandes áreas y es apenas detectable. Si seguimos al Instituto Tecnológico de Massachusetts, la materia oscura más ligera y rápida pesaría menos que la milmillonésima parte de un electrón, pero tendría una longitud de onda que podría abarcar miles de años luz. A diferencia de la materia oscura fría y pesada, no se aglomeraría, sino que se distribuiría en forma de hilos a través del universo. La materia visible se acumularía a lo largo de esta estructura filamentosa, formando así la estructura del universo con sus agrupaciones de galaxias y cúmulos de galaxias distribuidos en forma de red y los espacios vacíos entre ellos. Las partículas de esta nueva materia oscura ligera deben recibir en este video una descripción similar a la de la materia oscura pesada, WILPs, es decir, partículas ligeras débilmente interactivas, en contraste con los WIMPs, que son pesados y muy masivos. Y resulta que las propiedades asumidas de la materia oscura ligera en la simulación hicieron que el universo se viera como realmente se ve en la realidad a través de la observación. Por lo tanto, la pregunta ahora es, ¿los científicos han estado operando bajo una suposición incorrecta y la materia oscura no es tan pesada y masiva? Sin embargo, la nueva forma de materia oscura tiene mucho en común con la variante antigua. Ambos aparentemente no interactúan con la materia visible. Y otra observación también explicaría la materia oscura ligera y rápida. No se acumula en el centro de las galaxias y puede explicar la observación de que, aunque se han visto núcleos de galaxias densos, estos no se aglomeran y las galaxias pueden desplegarse de esta manera. En otras palabras, la materia oscura pesada haría que las galaxias se convirtieran en lugares donde las estrellas estarían mucho más cerca unas de otras, mientras que la materia oscura ligera podría ser responsable del tamaño y la distribución de las estrellas en las galaxias y también podría explicar la estructura de tipo tejido del cosmos. Y uno podría a través Esta nueva materia oscura también podría ser explicada. Dado que los WILPs son ultra pequeños, tienen que reunirse en cantidades increíbles para tener un efecto.
Aún así, dado que se supone que más del 60% del universo está compuesto por estos warps, debe haber un número incontable de ellos. Por lo tanto, en las galaxias también deben reunirse muchos de ellos para que las islas de estrellas no se dispersen y puedan mantenerse unidas. En general, esta teoría explica con mucho éxito por qué el universo se comporta de la manera que lo hace y por qué se ve como lo vemos. Debe decirse que solo es una teoría, y hasta ahora no existen pruebas ni de la materia oscura pesada o ligera, ni de ningún tipo de materia oscura. El modelo recién desarrollado se supone que describe mejor el universo y las galaxias, ya que explica de manera más completa la estructura del cosmos y las islas de estrellas. Puede suceder en cualquier momento que se descubra una forma completamente inesperada de materia que explique tanto la estructura del universo como el comportamiento y la estructura de las galaxias mejor que la materia oscura. Hemos llegado a conocer el límite de lo perceptible. Pero entonces, todavía hay otra pregunta que nos sigue molestando. ¿Estamos atrapados en un mar interminable de estrellas y galaxias? Acompáñenme en un capítulo final de este viaje y en una búsqueda de los verdaderos límites del universo. Ya hemos escuchado en este y en otros de mis videos que se supone que el cosmos observable tiene un diámetro de aproximadamente 96.000 millones de años luz. De eso, una abrumadora mayoría es vacío, atravesado por galaxias que se adhieren a los filamentos del cosmos, cuya estructura tal vez esté determinada por una forma hasta ahora desconocida de materia oscura. Todo bien hasta ahora, pero ¿no son 96.000 millones de años luz muy poco? ¿Qué pasa con la expansión acelerada del cosmos? ¿No ha llevado esta galaxia mucho antes detrás del horizonte de eventos cósmicos? ¿Y las galaxias que vemos son las más lejanas posibles? Sabemos que la constante de Hubble actual es de alrededor de 73 o 74 kilómetros por segundo por megaparsec. El hecho es que se está creando cada vez más espacio vacío en el universo. Cuanto más vacío, más rápido se expande el universo. Llamemos a esto energía de vacío o energía oscura. Es apenas perceptible y los astrónomos no han podido demostrarla durante décadas, pero al menos han podido hacer inferencias indirectas sobre ella. La energía de vacío estuvo presente durante el primer eón del universo. Menor, ya que había menos espacio y la materia estaba aún más densamente agrupada. Parece casi como si la gravedad hubiera mantenido unido el universo más denso de entonces y hubiera ralentizado la aceleración de la expansión. Sin embargo, en algún punto, la energía del vacío se volvió predominante debido a que la expansión cósmica generaba cada vez más espacio vacío. La luz de las galaxias más lejanas nos llegó después de un viaje de más de 13.000 millones de años, pero las galaxias se han alejado de nosotros a una velocidad superior a la de la luz debido a la expansión acelerada durante este tiempo. La galaxia CERS 933 N6, que es la galaxia récord descubierta por Hubble, se está alejando de nosotros a una velocidad de 5.1 millones de kilómetros por segundo. Por lo tanto, debe haber habido galaxias hace 13.6 mil millones de años, cuya luz ya no podíamos recibir. El horizonte de eventos cósmico probablemente estaba más cerca que ahora, a 16 mil millones de años luz, quizás solo a unos 13 millones de años luz. Pero las galaxias que ya estaban fuera de este horizonte hace 13.000 millones de años también se están expandiendo lejos de nosotros. Eso significa para nosotros que el horizonte de partículas abarca el universo observable, pero no establece sus límites. Por lo tanto, si incluimos la expansión acelerada del espacio, el universo total debería abarcar 23,5 billones de años luz. También estamos hablando de la parte no observable del cosmos. A nosotros, la humanidad, solo nos son accesibles 96 mil millones de años luz. El universo observable, los restantes 23,4 billones de años luz están fuera de nuestro alcance. El radio de este cosmos inobservable sería entonces de 11,75 billones de años luz. Nos resulta difícil imaginar el tamaño inconcebible del universo total. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿existe realmente un límite para el cosmos donde nuestro universo se detiene? Lo que nos espera al final, si nos moviéramos 11.75 billones de años luz en una dirección, es tanto una cuestión de física como de filosofía. No es claro desde el inicio que nuestra concepción abstracta del espacio corresponda a la física real. Corresponde a una geometría tridimensional con las coordenadas correspondientes. Si fuéramos humanos pequeños y bidimensionales y viviéramos en la superficie de una esfera extremadamente grande, percibiríamos el espacio como plano y no podríamos percibir su curvatura. A pequeña escala, la geometría del espacio nos parece euclidiana.
Eso es lo que experimentamos todos los días en la Tierra. Para nosotros parece que la Tierra es plana, pero a gran escala, por supuesto, es esférica y tridimensional. Por eso, muchos físicos optan por la respuesta más sencilla, es decir, que vivimos en un universo esférico con forma de bola y una ligera curvatura. Aparentemente no podemos notar esta curvatura. Si seguimos dos rayos láser paralelos durante muchos cientos de miles de millones de años luz, tal vez solo se desvíen uno del otro después de recorrer una distancia muy larga. Por otro lado, algunos astrónomos asumen un universo hiperbólico, o sea, un cosmos abierto. Aquí los extremos estarían abiertos y se especula que simplemente volverías al principio si intentaras volar en una dirección del cosmos a múltiples velocidades de la luz. Tal universo sería o infinito o finito. Dado que no existen investigaciones que proporcionen una respuesta aquí, podemos asumir igualmente que el cosmos se expande infinitamente en tal caso y que no hay límites. ¿Pero tendría el universo un verdadero límite de realidad en un cosmos esférico? ¿Una frontera de creación, como se describió en algunos capítulos anteriores, en cuyo borde se recrea el universo y se forma constantemente nueva materia? Pero hay un gran problema con esta idea. En la astronomía, se asume que toda la materia ya estaba presente en el universo en el momento del Big Bang. Por lo tanto, habría una cantidad finita de material y radiación, y por lo tanto, no habría un número infinito de galaxias, estrellas y planetas. Por ende, también debe existir un tamaño finito del universo, es decir, esos 23,5 billones de años luz mencionados constantemente. Por lo tanto, el fin de este universo dependería de la perspectiva. Como todo se originó al mismo tiempo, no existe un centro cósmico. No existe un centro del universo, como se sugiere en tantas novelas de ciencia ficción. Por lo tanto, una galaxia a 40.000 millones de años luz de distancia tendría el mismo horizonte de eventos y partículas cósmicas que la Vía Láctea. Tal característica del espacio es simplemente inimaginable. Si pudiéramos transportarnos instantáneamente, es decir, sin pérdida de tiempo, a CEERS 99316, veríamos la Vía Láctea en una edad similarmente joven a como vemos esta galaxia a través del telescopio espacial James Webb en este momento. Desde esta galaxia, el universo se expandiría a la misma velocidad en la dirección en la que la hemos visto desde la Vía Láctea. Donde quiera que nos encontremos, el horizonte de eventos cósmicos siempre estaría a 16.000 millones de años luz de distancia, con una edad del universo de 13.8 mil millones de años. El universo observable sería de 96.000 millones de años luz de tamaño y el universo total inobservable sería de aproximadamente 23.5 billones de años luz de tamaño. Esta paradoja nos muestra que, aunque parece haber algún límite, nunca es alcanzable para nosotros. Lo que sea que hiciéramos para llegar allí, el universo tendría las mismas propiedades para nosotros en todas partes. Después de terminar de escribir este guión, el universo me parece a la vez accesible e inaccesible. Accesible porque podemos representar bastante bien la posición de la Vía Láctea en el cúmulo local de galaxias y su movimiento en relación con Virgo, el Gran Atractor o el supercúmulo de Shapley. Accesible porque hemos comprendido bastante bien la estructura general del universo con sus filamentos y sabemos que la Vía Láctea es solo un punto minúsculo de algo mucho más grande. Y finalmente, porque ya hemos comprendido muy bien el flujo de Hubble, la constante de Hubble y las distancias en el cosmos. Sin embargo, también es muy inaccesible, ya que podemos identificar límites y de alguna manera no podemos. Sabemos que existe un horizonte de eventos de los agujeros negros, pero no entendemos lo que sucede con la materia que pasa más allá de este. Sabemos que existe un universo observable, que tenemos un horizonte de eventos cósmicos de 16.000 millones de años luz, y que el universo observable es aproximadamente, abarca 96.000 millones de años luz, el universo total inobservable puede ser incluso más grande que 23 billones de años luz. Pero no sabemos dónde está el límite absoluto. Porque no importa dónde estemos en el universo, el cosmos tendría la misma edad en todas partes y veríamos galaxias igualmente jóvenes en todas las direcciones, como el telescopio espacial James Webb observó desde un punto de Lagrange del sistema Tierra-Sol. Esta frontera del universo parece eludirnos eternamente y estamos atrapados en el cosmos, condenados a estar expuestos a los caprichos de la expansión acelerada y las velocidades finitas. Por eso, hacemos una breve pausa. Es posible que el universo no tenga límites.
Quizás son nuestras expectativas de un límite relativo, nuestras intenciones de querer limitar algo, lo que nos impide una visión final. Hay muchas cosas en el universo que aún esperan ser descubiertas. Vamos a buscar y encontrarlas. Este documental fue un proyecto enorme y estoy un poco triste de que ya haya terminado. Me habría encantado dedicarle más tiempo a este asunto. Pero como es sabido, todo debe terminar. Ojalá hayan gozado este viaje. Me alegraría mucho recibir un comentario, un me gusta y una suscripción. Andreas en el espacio, documentales espaciales.